Bienvenidos a este espacio donde vamos a compartir unos conocimientos o más un conversatorio acerca de algunos aspectos laborales del cáncer y sus tratamientos. Por aquí estamos, yo que soy la doctora Montoya y Cata. Que soy una sobreviviente 2 veces de cáncer de mama. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? No, la idea es como hablar un poquito acerca de pues como las peripecias o como los trayectorias que tienen que pasar los pacientes desde que se les diagnostica el cáncer hasta que pasan a ser supervivientes a nivel laboral. Y qué bacano que hablemos de eso, porque eso es un tema que poco o nada se habla y que simplemente nos damos cuenta que encontramos como esas barreras cuando estuvimos diagnosticados de cáncer. Sí, hoy, por ejemplo, llegó una paciente en consulta que me decía que iba a empezar la quimioterapia, entonces, ¿qué ella cómo iba a hacer para trabajar? Pues yo le dije, no, bueno, entonces los síntomas de la quimioterapia te van a durar estos días, todo este tiempo posiblemente vas a estar ausente, entonces, pues para que planees un poco tu tiempo. Entonces, son cosas que todos los días en consulta nos toca lidiar, o pacientes que los van a operar, o entonces que si la radioterapia de incapacidad, o sea, cómo se debe combinar la vida laboral con la parte del tratamiento. Y que yo creo también, doctora, que ahí influye mucho si soy paciente y si soy acompañante, porque son dos realidades totalmente diferentes que influyen también en ese ausentismo laboral, porque finalmente es el tema que vamos a abordar. Cómo ese diagnóstico de cáncer, independientemente del cáncer, impacta la vida laboral y lleva a un ausentismo, o sea, porque yo sea el paciente y es el que me genera la incapacidad, o porque de alguna manera, por ejemplo, en mi caso que también lo viví, cómo me tenía que ausentar de mi trabajo para acompañar a mi mamá, porque en esto vemos dos realidades diferentes. Sí, es súper importante eso. Yo creo que a diferencia de las otras clínicas en la especialidad de oncología, siempre el paciente debe venir acompañado de algún familiar. Porque se hablan de muchos temas, hay muchos mitos, hay muchos temores, o sea, se necesita un soporte de la familia súper importante en todo lo que es la alimentación, el transporte, para hacer las vueltas de los exámenes, para hacer las imágenes diagnósticas. Es una enfermedad que no se puede navegar solo. O sea, es muy difícil uno hacer todos los trámites y pasar por eso, pues sin tener como el apoyo familiar. Entonces muchas veces le pasan en consulta, o sea, hay pacientes que vienen con la hija, o vienen con el esposo, vienen con la prima, con la tía, o sea, hay que buscar toda esa red de apoyo, ¿cierto? Que hay que entender cómo se busca y cómo, pues, y que existe, ¿cierto? Para poder transitar, pues, como todo esto. Yo no sé a ti, pues, con tu experiencia, cómo te fue con esa parte de, no sé, ser cuidadora, ser paciente. Pues es que ahí juegan, doctora, muchas realidades, porque cuando se cuenta con ese entorno que apoya y que acompaña, como fue mi caso, es más fácil tomar decisiones para estar presente acompañando a ese ser querido, o en el caso de mi propio acompañamiento, porque cuando usted no tiene esa red de apoyo, usted es solito, entonces le toca desenvolverse solito en todo el proceso, no solamente de asumir todo lo que conlleva el sanar de cáncer, sino todos los trámites administrativos que conlleva el mismo proceso, que ahí es donde caben las incapacidades. Entonces, cuando yo, por ejemplo, en mi caso, acompañé el proceso de mi mamá, en ese entonces yo laboraba en una institución también de salud porque soy higienista oral de profesión. Entonces, en ese momento era también muy retador para mí como acompañante estar solicitando los permisos para poder acompañar a mi mamá. Porque si bien donde trabajaba me facilitaban los espacios, desde que fueran citas con anticipación, pero hay momentos donde el tratamiento no permite esa anticipación. Entonces, no, que tienes que venir ya a la cita porque te la cambiaron. Entonces, ese momento de ajustar esas agendas que concordaran con mi horario laboral era un verdadero reto, que ahí fue donde yo dije, no, tengo que hacer un alto y gracias a Dios y a ese grupo de apoyo familiar tomé la decisión de retirarme de mi trabajo y de mi estabilidad económica y laboral, pero no todas las personas cuentan con eso, porque cuando se llega a un diagnóstico de cáncer, llega a tocar la puerta de ese diagnóstico, no solamente se ve afectada a la persona como tal, sino todo su entorno. Eso incluye también el factor económico, que inclusive a veces marca la diferencia en que una persona esté acompañando o inclusive que pueda decidir vivir su proceso de sanación de manera tranquila. Porque también cuando eres paciente, juega en contra, por decirlo así, el tema de la incapacidad, porque piensa, es que si me incapacitan, no me va a venir la plata completa. No sé si te ha pasado.
Sí, claro, es muy complicado porque pues, hay días que no se puede trabajar, sobre todo hay muchas quimioterapias que los primeros días dan mareo, dan desaliento, dan falta de apetito, entonces no hay fuerzas ni siquiera a veces para preparar sus propios alimentos, entonces ahora menos pues para salir en un transporte y casi todos los pacientes pues que les da cáncer están en una vida productiva. Eso es lo otro que está pasando en los últimos años. O sea, que cada vez el cáncer está dando a las más jóvenes. Entonces, en la época donde uno trabaja, donde uno tiene su familia, donde tiene múltiples actividades, entonces todo eso hay que paralizarlo. ¿Y por qué? Es algo que también me llevaste a reflexionar, es que el diagnóstico llega a trastornar todo. Y quizás hay muchas cosas que siguen adelante, como el cómo hacer frente a esta realidad, pero se pone en pausa muchos sueños, muchas actividades que estábamos acostumbrados a hacer, desde el rol, sea porque yo era el paciente o inclusive como el mismo cuidador, porque vuelvo e insisto mucho ahí, son dos realidades completamente diferentes. Porque desde el rol de cuidador yo también tengo que mirar, mientras yo estoy trabajando, quién se va a poder quedar con mi mamá, quién la va a acompañar en las citas si no me dieron permiso. Y cómo inclusive eso me va a afectar a mí a nivel laboral, porque yo no voy a estar tranquilo. Yo no sé si, yo creo que no, yo no he escuchado la verdad, que puedan dar como una licencia, pues hay como licencias por calamidad y eso de pronto cuando operan a la mamá, al papá, que dan como un tipo de licencia, pero no sé si hay algo que esté como más exactamente detallado en torno a un paciente oncológico para ese tipo de acompañamiento. No estoy muy segura, pero son cosas importantes que debemos ir trabajando desde los departamentos de gestión humana, la parte de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Porque cuando empieza a presentarse ausentismo en un trabajador, muchas veces la gente piensa pues que de pronto la persona es que se volvió perezosa o que no le interesa nada. Y a veces cuando se indaga, realmente lo que está pasando es que tienen un familiar enfermo. Entonces muchas veces el querer faltar, como piensan las empresas, no es necesariamente que quieran faltar, sino que realmente la gente está enferma y necesitan pues estar acompañando a su familia. Entonces hay varias cosas que el otro día estábamos reflexionando, que era uno, que uno tiene un papel y una responsabilidad como paciente y también las empresas tienen otra responsabilidad. O sea, también a nivel de paciente es muy importante que nos hagan saber en qué condiciones están, ¿cierto? Entonces uno como paciente tiene que tener claro cuál es su horario laboral, cuál es su cargo, usted qué se empeña, ¿cierto? Para que cuando el médico le esté explicando, estos son los efectos del tratamiento, usted va a pasar una semana enferma, la otra semana va a estar mejor, la otra ya va a estar bien, uno les pregunta, ¿usted en qué oficio desempeña? ¿Usted qué hora se levanta? ¿Usted qué tiene que hacer en su vida diaria? Para uno poder calcular más o menos si el paciente va a poder trabajar o no. Y el paciente pues, tiene que responder esas preguntas con honestidad para uno ver cómo le ayuda, ¿cierto? Lo otro es que tienen que tener muy al día esas incapacidades. Uno en consulta va y viene una paciente, ay, doctora, no he podido volver al trabajo, necesito que me revele la incapacidad. Yo, señora, muéstrame la incapacidad. Ay, me quedó. Es muy complicado, porque si los mismos pacientes no están al tanto de su papelería, de sus cosas, yo le decía a la paciente, ¿y usted no necesita la plata para pagar los servicios hoy? Claro, entonces venga, o sea, también es una responsabilidad de uno como ser humano y una muestra de amor propio tener al día sus cosas, o sea, saber qué está pasando con su vida, en qué van las cosas, de, sí, todo, o sea, así como hay aspectos humanos, también hay aspectos económicos, pues, que es súper importante que esa parte no la descuide uno. Sí, porque entonces ahí me lleva a reflexionar algo muy importante, doctora, y es cómo me doy cuenta de que este es el diagnóstico que estoy viviendo y cómo desde mi propio orden también puedo sacar adelante todo este proceso y que va a ser más llevadero en cuanto también a temas administrativos, porque ya es suficiente carga la que trae el tratamiento asociado a todos los efectos, la carga emocional que trae, como para sumarle otra cosa más y que tenga todo que ver con mi desorden, por no tener el control de lo que yo puedo manejar, que no tengo el control de las citas, que no tengo a la mano toda la información que se requiere al momento de venir a los controles, que no sé ni dónde tengo la carpeta con las revisiones. O sea, cómo nosotros como pacientes también nos damos cuenta de la responsabilidad que implica sanar, pues porque es mi proceso y cómo yo cojo las riendas para desde ahí hacerme cargo de lo que a mí me corresponde. Porque a veces también pasa que le preguntan a un paciente por una incapacidad y dicen, ay, es que la otra no me lo dio, pero usted preguntó, usted dijo qué pasaba y qué sería después de, porque también pasa en las empresas
que cuando somos empleados nos preguntan en qué fase estás de tu proceso, cuándo crees que vas a retornar a tus labores, porque desde ahí las empresas también tienen que hacer una planeación y como lo mencionabas ahorita, desde seguridad y salud en el trabajo, tienen que hacer un seguimiento a esa persona porque ese ausentismo va a implicar que otra persona realice la actividad y el cargo que tú hacías. Y entonces es una cosa que como médicos también tenemos ese deber, ¿cierto? O sea, de pensar en nuestros pacientes como seres humanos con necesidades y como un ser integral, ¿cierto? Y esa parte laboral es importante. Entonces uno les pregunta, ¿usted en qué trabaja? Como les decía, o sea, ¿qué cargo desempeña? Y yo siempre les aconsejo en la cita que deben hablar con su jefe inmediato. O sea, no sé si su jefe inmediato es su patrona porque usted trabaja en oficios domésticos, su jefe inmediato es la persona donde usted trabaja descargando carga, o donde usted tiene, o si usted es secretaria, o si usted es abogada, o sea, deben hablar con la persona de la cual dependen directamente, de la cual va a depender su salario, pues el jefe, ¿cierto? Y decirle, no, sí, pues obviamente uno no tiene que entrar en demasiados detalles de cuál es su diagnóstico, pero sí que le acaban de diagnosticar una enfermedad delicada, que le acaban de encontrar cáncer y que va a estar en un proceso oncológico. Eso hay que decírselo al empleador. Y el empleador lo tiene que tener claro, para que así el empleador también pueda dirigirse a la parte de seguridad y salud en el trabajo, para que seguridad y salud en el trabajo los estén monitorizando. Es una cosa que las empresas tienen que hacer y que tienen que tocarse en este momento el bolsillo y que tienen que pensar cómo van a ser las estrategias, porque ahora cada vez más cáncer y estamos viendo en todas las instituciones este tipo de personas, pues de pacientes que están enfermos y la gente no sabe qué hacer con ellos. Entonces, ni los compañeros de trabajo saben cómo tratarlos, ni los mismos, pues nadie, ¿es cierto? O sea, ni los mismos jefes saben qué hacer, y entonces le incapacitan, no le incapacitan, o sea, se vuelve un problema para una empresa cuando son seres humanos que tienen un derecho. O sea, que nos volvemos una encargo. Sí. Sí lo podemos decir así con palabras sin que suene muy fuerte, pero también aquí es la importancia de cómo yo me hago cargo y entonces me informo bien de mi proceso, qué tratamiento voy a recibir, para con base en eso ir a informar en mi puesto de trabajo a mi empleador, porque también pasa que hay gente que no quiere que sepan. Pero hay cosas que inevitablemente se tienen que saber y más asociado a ese ausentismo, porque también qué pasa, y esto es una invitación a las empresas, yo no sé si esto lo vayan a ver empleadores, ojalá sí, o si no que nos ayuden a replicar el mensaje, y es cómo nos damos cuenta de que ese empleado es un ser humano y que desde ahí requiere un acompañamiento totalmente diferente a simplemente, venga, tráigame la incapacidad y chao. No, 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 es que si se puede, vayan un poquito más allá. ¿Y qué es ir más allá? ¿Cómo estás en todos los entornos? E inclusive, ¿cómo le pregunto a esos compañeros de trabajo? Porque también uno en el trabajo, ¿en dónde pasa más tiempo uno en el trabajo? Entonces se hacen unas relaciones y unos lazos que a veces a mí como compañera de trabajo me afecta que mi compañera esté enferma o que esté pasando por una situación retadora, y eso hace que inclusive en el entorno a nivel laboral también haya como una carga, ¿cierto? Entonces yo creo que desde ahí también se tienen que generar espacios de sensibilización frente al cáncer en esos entornos laborales y que inclusive sea la oportunidad para hablar del tema. Si se presenta esa situación en una empresa, hablarlo a nivel general, porque quizás hoy somos nosotros los pacientes, pero como decías ahorita, el cáncer va en aumento. Entonces, ¿cómo desde ahí, si ya tenemos una persona que lo está viviendo, cómo podemos empezar a implementar estrategias que nos permitan hacer un acompañamiento más integral? Pero es también si nosotros como pacientes nos lo permitimos, porque a veces también somos como, déjenme aquí, yo le doy la incapacidad y ya. Sí, pero es lo que tú dices, por ejemplo, en la época que estuvo la pandemia de COVID, cuando pues en algún momento estuve con COVID, a mí me tocó que me llamaban de gestión humana. ¿Cuántos días me le dieron de incapacidad? 3, 2, pues, lo que hubiera sido, ¿cierto? Y me tocó un acompañamiento que me pareció muy bonito, o sea, la persona que hacía el acompañamiento de gestión humana decía, vea, no tenga miedo, nosotros estamos para apoyarla. Afortunadamente ella también había pasado por lo mismo, entonces una persona que fue súper solidaria me dijo, no, vea, haga ejercicios respiratorias, aliméntese bien, cuídese. O sea, no es solamente pensar en la parte de cómo le vamos a pasar la incapacidad y usted cuando vuelve, pues porque necesitamos a alguien que ocupe su cargo, sino lo que os decías. Entonces hay cosas con las que pueden ayudar las empresas y no solo económico, ¿cierto? Pero es importante esa parte
usted tiene con qué comer, usted tiene con qué transportarse, está teniendo cómo hacer las vueltas para su EPS. A veces las mismas empresas tienen alianzas estratégicas con las mismas EPS porque ellos tienen a sus empleados ahí, ¿cierto? O sea, usted sabe que sus empleados estaban en las distintas EPS del país y la misma empresa podría hablar con estas EPS y decirles, vea, yo tengo un empleado que es de su EPS y está teniendo estas dificultades para trámites. Yo pienso que son cosas que se pueden trabajar y que se pueden lograr, hay que querer. O sea, como que cada uno haga su parte. Sí, entonces la empresa puede ayudar al paciente, el paciente se tiene que ayudar, la familia puede ayudar, es lo que les decimos, o sea, hay que ser bastante creativos. Aquí llega una señora, no, es que hoy viene una señora súper perdida, no sé qué estoy tomando, no sé qué estoy haciendo, y yo les decía, venga, ¿y sus hijas? Ah, no, es que mi hija trabaja muy lejos. Yo, bueno, ¿y la otra hija? Ah, no, ella también trabaja. Ah, bueno, ¿y usted no tiene una prima, una hermana, alguien más que pueda venir con usted? O sea, yo necesito que alguien de su familia venga para explicarle en qué situación está, cómo va su enfermedad, cómo va su proceso, porque necesito un apoyo de su familia para que esto funcione, ¿sí? Entonces uno les nombra una iglesia cerquita que haya en su casa, un grupo de oración, y hay muchas fundaciones que también realizan acompañamiento para las pacientes. A mí me tocó una de mis más amigas cuando empezó quimioterapia, que directamente Fundayama, pues la directora de Fundayama la llevó a la primera quimioterapia. O sea, hay grupos de apoyo que yo les decía a ella, o sea, vayan a la fundación, o sea, conozcan otras personas que han pasado por lo mismo, que quién más va a entender si no es una persona que ha pasado por este proceso, las necesidades del otro. Hay fundaciones como Fundayama, como les digo, que ellos acompañan pacientes de quimioterapia. Hemos tenido pacientes hospitalizadas en unas condiciones muy complejas y existen voluntarias que acompañan a personas hospitalizadas. Se encargan de ayudarles a encontrar también alojamiento, o sea, hay muchas cosas en las que les ayudan. Entonces, tiene que ser una abierta. Lo otro es que uno debe aprender a pedir ayuda y uno como cuidador también debe aprender a ayudar. Porque ayudar no es hacer por el otro lo que yo quiero hacer por el otro, sino tratar de entender qué es lo que el otro necesita, que ese es el secreto en esto, ¿cierto? Mis pacientes, las hijas, son desvividas por darles comida, y que coma, y que coma, y que coma. Y yo, sí, pero por Dios, o sea, es que está en un momento de la quimioterapia que no le va a dar hambre. Yo, pero ¿qué necesita su mamá en este momento? Por ejemplo, un acompañamiento, un respaldo, el saber que usted va a estar ahí, o sea, el saber que si ella está mareada, si está maluca, va a tenerla usted, ¿cierto? Y que va a tener como en algún momento la lleven a un tratamiento, la lleven a un examen. O sea, más allá de alimentar, pues yo creo que es eso, o sea, es entender usted qué quiere, venga yo una llamadita, o sea, hay muchas formas de ayudar al otro. Entonces ahí me surge también otras preguntas. Entonces, ¿podríamos, doctora, desde tu experiencia, recomendarnos a los pacientes o contarle a la gente que nos está viendo cómo son ese tipo de incapacidades de acuerdo a las fases en las que estoy del tratamiento? Porque según la fase en la que yo estoy del tratamiento, voy a estar más o menos incapacitada. Entonces ahí es donde voy a requerir más o menos ayuda. Entonces, de acuerdo a esto que te acabo de preguntar, ¿nos podrías decir en qué momento nos pueden acompañar y si las personas están viendo esto, se den cuenta qué tienen que decir en sus empresas para saber cuánto tiempo van a estar incapacitadas? Sí, o sea, una vez una persona reciba el diagnóstico, yo creo que lo primero es serenarse. Obviamente es difícil, ¿cierto? O sea, entender que le acaban de decir a usted que tiene cáncer. Lo segundo es trate de acudir a algún familiar o una amistad que sea tranquila y con la que usted crea que se pueda apoyar y con la que usted crea pues que le puede decir, venga, o sea, me encontraron cáncer, ¿cierto? Entonces, una vez usted ya identifica a esa persona, lo que siempre les recomiendo es diríjase a su núcleo familiar primero, o sea, hable con su esposo y con su esposa, o hable con sus hermanos, o sea, hable con los familiares directos, y dígales, imagínense que me resultó ese proceso, ¿cierto? Entonces, eso pues a nivel como familiar, ahí no hay pues ausentismo. Pero una vez usted vaya a la cita médica, donde usted se va a encontrar con un personal oncológico y le van a decir cómo hacer su proceso, siempre le recomiendo que vaya acompañado. Generalmente con el cáncer de mama, resulta que usted le hicieron una ecografía o le hicieron una mamografía o se sintió un bulto, una masa en el seno y entonces usted consulta y se le hace una biopsia. Entonces se le informa que la biopsia está mal. ¿Cierto? Entonces usted le van a dar una cita con un mastólogo o un especialista en mama, ¿cierto? Que también son los ginecólogos oncólogos. En esa cita es supremamente importante porque la persona que la va a ver le va a decir si tiene usted cáncer o no, si el diagnóstico fue adecuado, en qué etapa tiene su cáncer y eso que va a implicar.
Entonces, en la mayoría de los pacientes con cáncer de seno, en la era actual, estamos empezando con tratamientos con quimioterapia. Hay algunos pacientes que según su estadio, estamos empezando con cirugía. Entonces, esa cita es trascendental, porque le van a decir, nos vamos de cirugía de una o vamos a tener que pasarlo donde un oncólogo, que somos nosotros, que somos del área de quimioterapia, para poder trabajar en su enfermedad. Esa primera cita es súper importante. La primera cita que tenga con oncología también, porque en esa cita también le decimos, mire, o sea, el mastrólogo lo vio, él piensa que vamos a trabajar en su tumor, este va a ser el plan de tratamiento, ahí le decimos cuántas quimioterapias va a recibir o si necesita test adicionales para ver cuán largo va a ser su tratamiento y cuándo vamos a comenzar. Entonces ahí también empezamos a abordar los temas de si usted trabaja, si usted no trabaja, si van a necesitar incapacidades, quién puede ir con usted a las quimios, quién lo puede traer, cómo van a ser los cuidados. En el momento en que entonces usted generalmente se le hace quimioterapia, después se le hace su cirugía y después viene la parte de radioterapia. También cuando tengas el primer encuentro con radioterapia, va a necesitar estar, o sea, siempre en las primeras citas con un especialista que por alguna razón le dio un dolor con el tratamiento o con un dolorcito en el brazo, con el seno después de la cirugía, lo va a ver un especialista. Esas citas sería ideal. ¿Por qué? Porque generalmente en esos primeros encuentros de cada especialista se va a crear un plan y una estrategia pues para funcionar, ¿cierto? Ya cuando uno empieza, por ejemplo, a nivel de quimioterapias, generalmente tendemos a hacer las quimioterapias más fuertes primero y después pasamos a tratamientos más suaves. Para esas quimioterapias, varias de esos tratamientos generan cierto malestar o mareo. Entonces es muy difícil que la gente se vaya a la casa que no, en un transporte público y que no vea un transporte como un taxi, ¿cierto? Entonces se recomienda tan siquiera que la primera aplicación usted venga con algún conocido, porque no se sabe cómo reaccionar, ¿cierto? Si va a tener una alergia o si le va a dar sueño, si le va a dar mareo. Además de que uno viene con una carga emocional impresionante, o sea, usted ese día, usted no sabe qué le van a hacer. Les digo yo, no va a pasar nada mágico, o sea, no se va a sentir un correntazo ni nada exótico, ¿cierto? O sea, no va a sentir algo importante, pero usted viene con demasiadas expectativas. Entonces, yo menos que cuando tú hiciste tu primera aquí, no, ni sabía qué le iba a pasar, ¿cierto? Entonces uno llegar con toda esa ansiedad, que le canalicen una vez y le pongan un montón de medicamentos, uno no sabe cómo dónde cogerse. Entonces es importante, por ejemplo, hacer la primera aplicación para ver usted cómo reacciona. Generalmente cuando va a haber cambios de tratamiento, por ejemplo, uno como médico también hace eso. O sea, yo digo, ve, vamos a hacer cambio de tratamiento. O necesito que vengas con tu familiar a la próxima cita. O sea, algunas citas hay personas que no tienen cómo venir con algo. Pero si les trata de decir uno, si algo está pasando o algún examen salió alterado o uno tiene que repetir una biopsia, uno le dice al paciente, vení con tu familia. Es como, son, como que uno trata de dar ciertas alertas, hay cosas que suceden impredecibles, pero sí. Entonces, a la primera cita de los especialistas, a la primera quimio, si el médico le dice, pues por favor tráigame un familiar, trate, ¿cierto? Pues de hacerlo. A una cirugía siempre te piden acompañante. Entonces, son momentos donde uno, pues, por ejemplo, ahí tanto el paciente como un acompañante van a tener que pedir permiso. Entonces serían como alrededor de más o menos, sí, como pacientes 6 meses de incapacidad se podrían ser aproximadamente. Claro está que eso va a depender del tipo de diagnóstico, el estadio en que lo encontraron, el tipo de paciente, porque acuérdense que todos somos diferentes. Entonces esto es como un aproximado para que la gente también se haga una idea de en qué momento del tratamiento se van a incapacitar. Entonces, por ejemplo, cuando reciben las quimios, porque hay quimios y medicamentos que son muy retadores, cuando hacen las cirugías, la radio también puede ser incapacitante. Lo que pasa es que, por ejemplo, la radioterapia, lo que pasa es que hay pacientes que tienen residencias lejanas. Entonces, usted vive en una ciudad, aquí tratamos mucho en Medellín, pacientes que vienen de Urabá antioqueño, que son 10 horas de camino, 6, 10 horas, depende de cómo esté la carretera, y la radioterapia es diaria. Entonces, ¿usted cómo hace para trabajar esa semana? No puede trabajar. Las radioterapias son de lunes a viernes, y el fin de semana usted descansa, pero usted no tiene posibilidades para venir de apartado, estar toda la semana y volverse. Entonces, en ese caso, por ejemplo, normalmente la radioterapia no genera síntomas suficientes para que un paciente en cáncer de mama, ¿cierto?, tenga que ausentarse. Pero sí, a veces por la localización o el tipo de trabajo que desarrollen, ¿cierto? Entonces, sí, eso es muy importante. Sí, aproximadamente los tratamientos de quimioterapia duran 6 meses. Generalmente ya si el paciente pasa cirugía o si lo operan después de 6 meses de quimio, es más o menos el aproximado. No quiere decir, como tú dices, pues que la incapacidad tenga que ser continua, pero sí depende de los síntomas. Yo tengo pacientes que no les da nada, pacientes que les da mucha cosa. No quiere decir que usted le vaya a ir mejor o peor con el tratamiento del cáncer, sino que simplemente su cuerpo funciona así. Tal cual, y también ahí es súper importante
reconocer, María, que una cosa es lo que yo vivo a nivel físico y sistémico, pero también cómo estoy en mi entorno, y ahí es donde juegan esas variables de transportes, acompañamientos, residencias, porque eso también marca la diferencia en el tratamiento, inclusive en las mismas posibilidades de acceder a los mismos, porque no es lo mismo una persona que recibe tratamiento y vive acá en Medellín que una persona que vive en Urabá. Y además que súmele que de pronto en algún momento tenga dificultades económicas para el desplazamiento porque, no sé, la incapacidad no se la pagaron completa y eso hizo que le pagaran menos, entonces las prioridades cambian. Entonces eso es muy, o sea, estamos hablando como en general de lo que tiene que ver con las incapacidades y el tema laboral del cáncer, pero hay que tener presente que todos somos un mundo y todos lo vivimos y todos, de acuerdo a nuestras circunstancias y a nuestros entornos, es completamente diferente. Y la otra fase que viene es, claro, uno termina el tratamiento, ¿cierto? Entonces ustedes lo operaron o tuvo la quimioterapia, lo operaron, sigue la radioterapia y ahora le dice a su oncólogo de retornar a su trabajo. Ese es el momento donde el paciente cae como paracaídas, ¿cierto? Donde usted es como, uy, es que me venía viendo cada 3 semanas o cada 15 días y ya lo vamos a empezar a ver cada 3 meses, ¿cierto? Entonces también ahí empieza, o sea, primero es como ese desapego y tratar de superar como todo ese proceso del que viene uno y volver a ir retomando sus funciones, ¿cierto? Y en esa parte ya es volver a sus labores, entonces ahí también es difícil porque me ha pasado mucho que las pacientes llegan a la cita y me dicen que les tienen envidia o que están así, pues como que los compañeros, que porque ellos les dan permiso, que porque los otros no les dan permiso. No tan consentida. Yo siempre les digo, vea, busca volver a su trabajo. Y alguien le va a mirar feo, alguien lo va a mirar bien. O sea, siempre alguien va a estar envidioso y siempre les van a decir, ay, ¿a usted por qué le dan permiso para faltar al trabajo y a usted por qué no? ¿Cierto? O sea, porque a mí no, yo también tengo a mi mamá enferma y a mí no me dejan salir. Son cosas complejas, ¿cierto? Pero pues para nadie es un secreto que el cáncer es un diagnóstico bastante importante. Entonces ahí también va lo mismo, o sea, que la parte de la empresa, pues del paciente, también hable con ese grupo, como tú decías ahora, con el personal que va a recibir a esa persona que viene a reintegrarse en un proceso de largo, para que se le ayude, para que sea un acople mejor, ¿cierto? Muchas veces también llegan a la empresa y los ponen a hacer unas actividades, pues, laborales de cero productividad, hacer unos empleos, pues, hablar servilletas, arreglar papelería, o los ponen en unos cargos que pues que no tienen nada que ver como con las actividades que ellos siempre desempeñaban, lo cual uno entiende, ¿cierto? 6 meses fuera de su cargo, pues alguien lo tiene que reemplazar. Pero hay que mirar eso, ¿cierto? O sea, cómo se reintegra, o cómo se hace un empalme, o cómo usted va retomando el cargo, para poder pues, volver a estar en sus labores. Y es que es un reto también volver a laborar. Y aquí estamos hablando de los que tienen un empleo fijo y que recibieron el diagnóstico mientras eran empleados. Pero otra realidad es la que vivimos los que somos independientes. O sea, a mí, ¿quién me paga la incapacidad si quizás yo no cotizaba a la seguridad social? O sea, mira todo lo que entra a jugar ahí. Y a nivel del retorno laboral, es un reto, mencionando lo que tú dices, porque a nivel de las cargas que hay en los trabajos, es muy teso porque pasa a confrontaciones entre los mismos compañeros. Y adicional a eso, como llevabas tanto tiempo por fuera, muchas cosas de la empresa han cambiado. Inclusive a usted llegó y le corrieron la butaca, pero ¿cómo entonces tú en ese tiempo que estuviste ausente, y yo sé que el enfoque es estar pendiente en tu sanación y en tu proceso, también empiezas a mirar y te proyectas si lo que quieres, porque también eso es lo que pasa. Muchas veces llega ese diagnóstico y usted se da cuenta y dice, no, yo no quiero volver a esa empresa. Ha pasado también. O yo quiero hacer otra cosa, diferente a lo que estaba haciendo. Y también pasa que cuando llegas ya no te tocan, no te miran, o sea, como, ay, no, pobrecita, la que tenía cáncer, entonces a nivel físico y mental de las que hemos pasado ese proceso, como no, venga, yo ya pasé por eso, y yo digo, sí, superé un cáncer pues, con lo que sea, a mí póngame a hacer cosas que yo sigo estando productiva, obviamente teniendo en cuenta las restricciones que haya dejado el tratamiento. Sin embargo, es importante como yo como paciente me doy también mi lugar y me empodero, por decirlo de alguna manera, de mi condición actual y desde ahí puedo plantarle a la empresa, venga, es que yo sigo siendo productiva. Que eso es muy importante porque a veces también nos invalidan mucho. Exactamente. Bueno, yo creo que ya mucho tiempo por aquí conversando, pero era como que queríamos sacar a colación este tema porque son cosas que nosotros como médicos, como pacientes, ¿cierto? Se ve todo el tiempo como familiares y acompañantes y son cosas de las que no se habla,
pero que son realidades, ¿cierto? Y son una de las cosas que hace parte pues, de nuestro diario vivir. Entonces, pues, por eso queríamos conversar con ustedes un rato. Cata, gracias. Y no, gracias a la clínica, gracias a ti por haberme invitado a este espacio. Esperamos que lo que hemos compartido acá les sirva a muchas personas y que se encarguen de replicar esta información, porque quizás lo que escucharon aquí es un poquito de la realidad que se vive. Sin embargo, esto es tan solo una muestra de todas las realidades que se viven en el proceso en común. Entonces, gracias y chao. Hasta luego.